Amados, vida en plenitud, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Qué bueno compartir con ustedes nuevamente, estar aquí, dando gracias al Dios eterno por su fidelidad, por su misericordia, por su favor, para con todos los santos, para con todos sus hijos, para con todos los que en su propósito eterno anhelamos cada día crecer a la estatura de ese varón perfecto. Señor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque en medio de todas las cosas tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias porque los cielos están abiertos para tus hijos, porque entendemos la gracia impartida en nuestras vidas que nos fortalece, que nos guía, que nos restaura, que nos transforma, que en los procesos diarios nos lleva al crecimiento y a la formación de verdaderos hijos tuyos. No hijos inmaduros, sino hijos maduros, Señor. Gracias. Gracias por cada miembro de esta maravillosa casa, aún por aquellos que no se han vuelto a conectar, pero que sé que en tu propósito eterno, Señor, están marcados con una asignación, Señor, para seguir adelante y proseguir hacia la meta y avanzar y también crecer en ti, Señor. Padre, gracias. Qué bueno eres, Señor, con buenas noticias cada día que nos das como hijos de Dios, las buenas nuevas, Cristo en nosotros, el incremento de tu vida en nosotros, Señor. Bendigo, si así lo puedo decir, aunque sé que están bendecidos, pero que haya esa bendición en cuanto al crecimiento, en cuanto a la formación, en cuanto a esa extensión de esa vida de Cristo dentro de cada uno de los hermanos en la fe de Casa Vida en Plenitud, Señor. Padre, gracias. Guardados en ti, sanos en ti, libres en ti, restaurados en ti, Señor. Creciendo, conociéndote, dándote a conocer, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ya. Algo que me ha mantenido inquieto durante algunos días y de pronto en una de las enseñanzas estoy hablando de ese término huiotesia. Y he estado pensando que definitivamente Dios lo que desea en sus hijos es la madurez y el crecimiento para poder tener derecho, para poder disfrutar de esa herencia, porque la herencia la tenemos definitivamente, ese derecho ya fue adquirido, pero para disfrutar de ella necesitamos ser hijos maduros, llegar a ese estado donde los judíos llamaban la adopción, pero no la adopción para hacernos hijos, no, la adopción para llegar a un estado de madurez. La adopción donde en ese estado de madurez somos capaces y se nos confiere aún esa responsabilidad de administrar lo que el Padre Eterno nos ha entregado. Esa huidotesia, qué importancia es. Definitivamente no podemos seguir como hijos inmaduros, hijos, hijos que se quejan por todo, hijos desobedientes, hijos que ponen excusa por todos, hijos que no quieren hacer las cosas definitivamente. Esos son los hijos inmaduros que no quieren, acorde a la responsabilidad, no quieren cumplir con lo que Dios les ha otorgado, o el llamado, o la asignación que Dios ha hecho en sus vidas. Pero un hijo maduro que es adoptado en ese estado de madurez, en esa budotesia, es aquel que se hace responsable, es aquel que quiere crecer, es aquel que se capacita cada día, es aquel que anhela en medio de los procesos entender la realidad de Cristo en sus vidas. Definitivamente el crecimiento de los santos es indispensable en el cuerpo de Cristo. Si los miembros del cuerpo no crecen, se atrofian, y por eso es que un cuerpo se enfermaría fácilmente. Se atrofió un brazo, un músculo o una pierna, o se atrofió todo su crecimiento. Y ahí es donde se pueden caracterizar físicamente el nombre de muchas enfermedades porque no creció uno de sus miembros o porque no crecieron sus miembros. Todo lo que no tiende a crecer definitivamente, yo lo puedo decir, y eso son palabras mías, tiende a desaparecer. Porque si no hay un crecimiento, hay un retraso, hay un estancamiento, y eso tiende a desaparecer. Es decir,
necesitamos crecer para ser más efectivos en el cumplimiento del propósito eterno. Jesús tuvo crecimiento. ¿Y quién era Jesús? Un hombre que tenía una naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Acuérdese que Jesús fue hombre, pero sin pecado, y tenía una naturaleza humana. Y por esa naturaleza humana que él poseía, definitivamente necesitaba un crecimiento. Muchos creen y se preguntarán y tendrán la excusa, pero es que era Jesús, el Hijo de Dios. Él lo sabía todo, él lo conocía todo. Sí, claro que sí. En su naturaleza infinita, espiritual, divina, él era extraordinario en muchas cosas, pero la Biblia nos relata que definitivamente él necesitaba crecer, necesitaba en su naturaleza humana madurar, llegar a un estado donde pudiera a cabalidad cumplir con el propósito eterno. Y eso nos lo deja ver muchos pasajes de las Escrituras. Vamos a mirar Lucas 2:52. Qué bueno es Dios, definitivamente agradezco al Padre por su bondad en sus hijos, por darnos crecimiento, por darnos... Yo creo que aquí hay una generación de hijos entendidos que están creciendo a la medida, a la estatura del varón perfecto. Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Si no, si no creo que el Padre no hubiera puesto esta inquietud en mi corazón y en mi espíritu de enseñar acerca del crecimiento en esta mañana, y muchas veces que lo hemos hecho tal vez. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Está hablando de Jesús el hombre. Si no diría el Hijo de Dios o Cristo, no, está hablando de Jesús. Jesús crecía en sabiduría. Necesitaba un crecimiento en su sabiduría. Y lo había. Lo más tremendo es que habla de un verbo que es un verbo infinito presente que está actuando permanentemente. Jesús crecía, crecimiento, todos los días, en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Y quiero que en esta mañana miremos estos tres aspectos del crecimiento de todo hijo de Dios. Esto no solo compete a Jesús, nos compete también a nosotros. Miremos estos tres aspectos que evidencian que en la vida de Jesús tiene que haber un crecimiento, al igual que cada uno de nosotros. Esto no se trata solo de Jesús, esto no se trata solo del pastor o de los apóstoles, esto se trata de todo aquel que es constituido como hijo de Dios. Jesús crecía, y quiero que tengamos ese texto ahí, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Vamos a mirar el primer aspecto que podemos encontrar en este verso, definitivamente es, y Jesús crecía en sabiduría. Pero ¿qué es crecer en sabiduría? También la Biblia, la Escritura y en otros textos dice crecer en habilidad. Jesús crecía en habilidad, en habilidades. Dios creó definitivamente nuestra mente con unas capacidades impresionantes. Eh, es cuando uno se pone a mirar la mente del ser humano, tiene unas capacidades muy particulares y tremendamente impresionantes. Hay hombres que desarrollaron todo ese potencial en su mente, ese consciente intelectual de una manera tan tremenda que fueron hábiles en tantas cosas, ¿no? Y lo mismo pasó con Jesús. Dios creó nuestra mente, la mente de Jesús, con unas impresionantes capacidades para adquirir conocimiento, para evaluar, para procesar, pero sobre todo para implementar dicho conocimiento. He ahí el secreto de la sabiduría. Y en Jesús esto no fue diferente, al igual que nosotros. Jesús se sentó con maestros de la ley a debatir temas profundos y siempre fue muy sabio en la aplicación del conocimiento adquirido. Pero Jesús siempre procuró crecer en sabiduría y no solo en información. Y aquí empezamos a mirar el secreto de la sabiduría. Es decir,
Ser sabio es la capacidad de usar la información de manera correcta. Ser sabio es la capacidad de implementar el conocimiento intelectual de una manera correcta. Ser sabio es tener la capacidad de poder, en las situaciones que me pone la vida día a día, poder, poder desarrollar y demostrar realmente quién soy como hijo de Dios. Esa es la sabiduría, la implementación del conocimiento en las áreas donde Dios nos ha puesto. Adquirir un conocimiento intelectual sin aplicarlo a la vida diaria, eso no es sabiduría. O sea que sabiduría no es tener un conocimiento intelectual, eso es inteligencia. Pero la sabiduría es saber aplicar, es la aplicación de esos conocimientos a la vida diaria. ¿Cuántos sabios hay aquí en esta mañana? Yo pensé que aquí desde mi casa iba a escuchar el amén. ¿Cuántos sabios hay aquí hoy? Casa Vida en Plenitud, una casa llena definitivamente de sabiduría que comprende sus propias elecciones y toma muy buenas decisiones. Tanto Jesús como nosotros debemos enfatizar que la madurez del alma es definitivamente necesaria. Nuestra alma tiene que crecer, tiene que madurar. Nuestra alma tiene que ser permeada por el Espíritu de tal manera que llegue a un estado de madurez. Si el alma no transiciona a una madurez, creo que ahí es donde empezamos a ver problemas en el crecimiento de nuestra vida integral, espiritual, la vida del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, que es completa en nosotros, que definitivamente no es un área aparte, es integral en nosotros. Necesitamos esa madurez del alma definitivamente para que podamos revelar ese crecimiento. Jesús no tenía naturaleza pecaminosa, pero sí humana. Y aunque era puro, definitivamente, porque o sea, aquí tenemos que entender algo. Si Jesús hubiera sido concebido entre un hombre y una mujer, definitivamente hubiera tenido pecado. Porque la naturaleza humana es pecaminosa, está inclinada al mal. Pero Jesús fue concebido por una mujer pura, una mujer virgen, santa, casi si así le puedo llamar, y el mismo Espíritu de Dios. Al entender esto, entendemos que Él fue concebido de una espora divina que no tiene nada que ver con el pecado. Así que Jesús era puro, era humano pero sin pecado. Pero había algo, y aunque era puro y era sin pecado, Jesús necesitaba tener un estado de madurez. Jesús era inmaduro. Wow, pero ¿qué está diciendo el hermano Abel? Jesús era inmaduro en muchas áreas de su vida. Definitivamente era inmaduro porque en la Biblia se evidencia un crecimiento constante y permanente en la vida de Jesús. Y que para cumplir el propósito del Padre necesitó llegar a la edad de los 30 a 33 años para poder desarrollar toda la asignación que el Padre le había dado. ¿Por qué no los cumplió a los 20 años? ¿Por qué no los cumplió a los 19 o a los 25 años? ¿Por qué no pudo cumplir todo lo que el Padre le había dicho que cumpliese? Porque estaba en un estado de inmadurez humana. Necesitaba llegar, así como nosotros necesitamos llegar a un estado de madurez, donde lleguemos todos a una estatura de ese varón perfecto, de ese varón perfecto. Lleguemos a ese nivel de ese varón perfecto. En Hebreos 5:8, Hebreos 5:8 al 9, dice, Hebreos 5:8 al 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aprendió obediencia
según esa naturaleza humana donde el Padre le había puesto. No es que fuera rebelde, no, 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 sino que necesitaba crecer hasta llegar a un estado de madurez, crecimiento en la naturaleza actual que él tenía. Así como nosotros necesitamos crecimiento. Aunque era hijo, imagínate lo que está diciendo el autor de Hebreos. Aunque era hijo, está certificando que él era hijo de Dios por lo que padeció, por el proceso que vivió. Estoy parafraseando un poco. Aprendió obediencia. Aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, crecimiento, perfección hasta que lleguemos. Necesitaba crecimiento y habiendo crecido a la madurez que se necesitaba, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Necesitamos ser obedientes, pero a veces ponemos tantas excusas y creemos que están bien. Y excusas buenas, yo no estoy diciendo que no, extraordinarias. No, eso es tremendo. Pero necesitamos llegar a ese estado donde haya un proceso de formación en nosotros para que nos lleve a un crecimiento en Cristo. Isaías 50, 5 al 6. Crecimiento de Jesús. Y van a ver, yo solo estoy mirando uno o dos versos, pero tú vas a ver muchos versos de la Escritura donde habla del crecimiento de Jesús y ese proceso que vivió para lograr cumplir con el propósito del Padre. No es que de una estaba ya, wow, este ya llegó maduro. No, Jesús necesitó madurez, crecimiento. ¿Cuánto más nosotros necesitamos crecimiento y madurez en nuestras vidas? Pero no queremos tener disciplina para crecer, no queremos madurar, no queremos vivir los procesos, nos gustan los sucesos. ¿Cuándo será que nos reunimos otra vez para que haya un suceso? No, no se trata de eso. Se trata de que, como Jesús pasó, y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que vivió, por el proceso que experimentó en su vida, aprendió obediencia. Isaías 55 al 6. 5, versos 5, Isaías 55. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y de esputos. No escondí mi rostro de qué? De injurias ni de esputos. Dios abre nuestro oído para llevarnos a un crecimiento. Y cuando obedecemos hay madurez en cada una de nuestras vidas. Y esa madurez nos lleva también a evidenciar los resultados que son efectivos en nuestro andar diario con Cristo Jesús. Resultados que se evidencian definitivamente. Jehová el Señor abrió mi oído. Abrió procesos, formación, crecimiento. Todo eso nos lleva a entender que nuestros oídos físicos son transformados por oídos espirituales. Y ahí es donde dice, Jehová me abrió el oído y ya puedo entender. Porque hay un crecimiento, hay una madurez en mi vida. Si Él abre mi oído, voy a ser obediente. Y no fui rebelde, fui obediente, ni me volví atrás. Di mi cuerpo, cumplí el propósito y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Cumplí el propósito de Dios porque no fui rebelde, no es que escondí mi rostro de injurias y disputos. Dios abre nuestros oídos para llevarnos a un crecimiento. Y cuando obedecemos, seguramente, eso es un significado de madurez. La obediencia es una evidencia de la madurez que tenemos en Cristo Jesús. Y vemos resultados efectivos en el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Volvamos a leer Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús habiendo sido perfeccionado. Jesús fue perfeccionado, Jesús fue capacitado, Jesús realmente
fue llevado a una madurez, experimentó un crecimiento, al igual que todos nosotros. Necesitamos experimentar un crecimiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a crecer? ¿Cuántos están dispuestos a avanzar? ¿Cuántos están dispuestos a ser obedientes? ¿Cuántos están dispuestos a invertir su vida en el propósito de Dios? Creo que en este último no escuché ningún amén. ¿Cuántos están dispuestos a invertir sus recursos en el propósito de Dios? Tampoco. Creo, ¿cuántos están dispuestos a sacrificar tiempos, talento y recursos para cumplimiento del propósito de Dios y para llegar a un estado de madurez donde seamos efectivos en ese cumplimiento del propósito eterno de Dios? Jesús, aunque es el sumo sacerdote, porque la Biblia lo declara en muchas partes, se capacitó plenamente. Imagínate que él, conociendo quién era realmente el Hijo de Dios, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, se capacitó plenamente para cumplir con su llamado y su asignación. Y como evidencia de su obra perfecta, Dios le otorgó ese título, le afirmó ese título en su vida de sacerdote según ese orden de Melquisedec. Hebreos 5:10 lo dice, y fue declarado por Dios. Estamos leyendo Hebreos 5, 5:8, 5:9, 5:10. Y Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús vivió todo un proceso de formación, mis amados. Jesús no escapó al proceso de formación. Si así hubiera sido, a sus 15, a sus 20 años, hubiera ido a la cruz y hubiera cumplido con la asignación del Padre, con lo que el Padre le había dicho que hiciese. Pero no lo hizo. Jesús vivió todo el proceso de formación. Y nosotros, definitivamente y tristemente, muchos de nosotros, hablo personalmente, queremos saltarnos los procesos. No nos gustan los procesos. No nos gustan. Tomamos atajos para llegar más rápido. Es que no nos gusta. No, ¿cómo voy a ponerme yo a leer una cartilla? Sí, con una enseñanza de Tommy Moya yo ya estoy listo. O de Lucas Márquez o de... De verdad, no nos gustan los procesos. Pero el cuerpo que no tiene procesos y vive y experimenta esos procesos, no tiene crecimiento. Definitivamente no tiene crecimiento. El cuerpo, y cualquier cuerpo en la parte física aún, tiene que vivir un proceso para que haya un crecimiento. Jesús, miremos el proceso de Jesús en esos tres versos que miramos, Hebreos 5:8, Hebreos 5:9 y Hebreos 5:10. Dice, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, yo quiero que mire los procesos en estos tres versos, en la vida de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y el 10, el resultado de vivir los procesos, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Diga conmigo procesos, 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 no sucesos, procesos. Son necesarios los procesos para evidenciar un crecimiento y formación y para llegar a la madurez de un verdadero hijo de Dios. Miremos Filipenses 2:9 al 10. Jesús lo vivió. ¿Quién soy yo para saltarme los procesos? Esto no se trata de una carrera de velocidad, esto es como una carrera de obstáculos, que va uno lento pero permanente y fijo, saltando con certeza cada obstáculo que nos pone la vida y cumpliendo cada proceso que la vida nos pone y que el Padre permite que sucedan en nosotros. Todo lo que pasa en nuestra vida es un proceso de formación en Cristo. Cuando lo miramos desde esa perspectiva de Hijo de Dios, entendemos lo que dijo Jesús llegando a la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La obediencia, el avance, el crecimiento, la madurez de hijos de Dios. Filipenses 2:9 al 10 dice, 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este es sin lugar a dudas el resultado de los procesos que cumplió Jesús. Este es el resultado y esta es la seguridad de que cada proceso cumple su cometido y nos lleva a un resultado efectivo en el cumplimiento del propósito de Dios. Crecer en sabiduría. No es igual crecer en sabiduría que crecer en inteligencia. Cuando crecemos en inteligencia y aplicamos esos conocimientos a la vida diaria, crecemos en sabiduría. Pero sí tenemos que vivir cada proceso, ser obedientes, capacitarnos, avance, crecimiento, formación, todo eso necesitamos. Pero Jesús no solamente crecía en sabiduría, sino que también la Escritura dice que crecía en estatura, como leímos en Lucas 2:52. ¿Sí lo recuerdan? Lucas 2:52 estábamos leyendo. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. En estatura también crecía Jesús. Y algunos solamente creen que la estatura es el crecimiento físico normal de Jesús, pero resulta que esta palabra tiene un significado y una connotación muy diferente. La estatura también se interpreta como crecer en edad, en algunos términos, o en madurez. Jesús necesitaba crecer en la madurez, crecer en la edad. Este significado lo saqué de una concordancia Strong, donde se adapta muy fiel a lo que quiere decir el escritor. Dice que crecer en estatura es crecer a la edad adecuada para recibir la plenitud de algo o de alguien. Crecer en estatura es crecer a la edad adecuada para recibir la plenitud de algo o de alguien. Esto es lo que llamamos la huiotesia, llegar a ese estado de madurez. Jesús, definitivamente cuando yo leo esto, Jesús necesitaba crecer en estatura para llegar a ese estado de madurez, para donde en esa plenitud y en esa madurez del Padre en su vida pudiera cumplir con su propósito eterno. Esto también se compara con ser apto para lograr un fin, crecer físicamente en el desarrollo también común del cuerpo humano. Algunos lo interpretan de esa manera. Jesús era semejante a nosotros, pero por eso también Jesús necesitaba el crecimiento físico para ser un ser integral y completo y para avanzar y llegar a un estado de madurez. Como hombre necesitaba una madurez y un crecimiento físico en su vida para cumplir con el propósito eterno. ¿Por qué como niño no lo cumplió? Porque estaba inmaduro. ¿Por qué no pasó a los 50 años? De pronto era más maduro para cumplir con el propósito eterno, porque resulta que Dios determinó que cuando él llegara a la madurez que el Padre necesitaba, ahí iba a ser el exacto tiempo del cumplimiento de su propósito eterno. Efesios 4:13 al 15 dice, hasta que todos como hijos, estoy hablando a los hijos, Pablo está hablando a los hijos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Necesitamos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ojo con lo que estoy leyendo, por favor. Cuando leamos la escritura, seamos pausados, leamos con entendimiento, abramos nuestra mente para poder, como que a medida que voy leyendo, se abran las letras de la escritura para que penetren en mi vida y se haga vida en nosotros, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se imagina una cabeza que crece y un cuerpo que se queda pequeñito? ¡Wow! Es una, ¿cómo llamaríamos en términos médicos? Una hidrocefalia terrible, como la propaganda de unas pastillas para el dolor de cabeza, que es una cabeza súper gigante.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en conocimiento, en sabiduría, en madurez, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a la cabeza que es Cristo. Cristo. Cristo, que aquí ya no está hablando de Jesús, sino que cuando habla de Cristo no hay comparación alguna con nosotros. Ya Él está glorificado a la diestra del Padre, ya tiene el estado de madurez, la perfección, el pleroma de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, crecer en sabiduría, crecer en inteligencia, a un varón perfecto, amados. Si tú crees que ya estás perfecto en Cristo, siento decirte que te falta mucho. Hemos sido perfeccionados, Él nos hizo perfectos, más bien diría, pero necesitamos ser perfeccionados en Él. Claro, esto es como la santidad instantánea y progresiva. Esta perfección es lo mismo. Hay una perfección que está marcada por la vida de Cristo en nosotros, pero necesitamos ser perfeccionados día a día por el crecimiento, por la madurez, por el desarrollo de esa vida de Cristo, por el incremento de la vida de Cristo, hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la medida. Esta sería una pregunta interesante. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes cuál es esa medida? ¿Sabes qué es la plenitud de Cristo? Porque es que plenitud, alguna vez hablamos de esa palabra, y es el pleroma. El pleroma. El pleroma es, haga de cuenta como que cuando usted va al mar y coge una cuchara e intenta desocupar el mar con una cuchara. Ese es el pleroma de Dios. Dijimos que el pleroma es como este vaso de agua que se está llenando continuamente y que se desborda por todos lados y nunca para. Ese es el pleroma. ¿Será que algún día llegamos a la estatura del pleroma de Cristo? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Pero aquí nos pone un límite. Definitivamente hay cosas que tenemos que ser claros. Y ese pleroma creo que solo lo vamos a alcanzar en el estado de glorificación. Pero mientras estamos aquí vivos en la tierra, dice, al menos lleguemos a este nivel para que no seamos niños. Niños. Fluctuantes o no fluctuantes es un término que no me... La verdad, creo que lo pusieron ahí, pero aquí lo que radica es la palabra niño, para que no seamos inmaduros, para que no seamos tecnos, sino que seamos huíos y tengamos una madurez en Cristo. Amén. Y crezcamos, dice abajo. Y crezcamos en todo, en todo, en todo. Bueno, pero Jesús no solamente creció en sabiduría y en estatura, sino que también creció en gracia ante Dios y ante los hombres. Definitivamente, esto también tenemos que entender, lo que crecer en gracia ante Dios y ante los hombres. Crecer en gracia ante los hombres no significa que tengamos el mayor número de seguidores en las redes sociales o en las iglesias. En la época de Jesús esto no era sinónimo de tener gracia ante los hombres. Jesús mostró una manera distinta de influir en los demás y no permitió que influyeran en él. Y siempre evidenció su naturaleza y su carácter, al igual que nosotros tenemos que hacer. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Cómo Dios, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero hacer énfasis que Jesús, por el crecimiento que tenía y que estaba evidenciando en su vida, había alcanzado un estado de madurez y andaba haciendo bienes. No podía hacer otra cosa sino lo que la vida del Espíritu que tenía él lo constreñía a hacer,
lo que su naturaleza lo llevaba a hacer y a hacer bienes permanentemente. Esto nos quiere decir que al hacer bienes permanentemente solo estaba operando conforme a la naturaleza que él tenía. No se salía del contexto de las buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, es decir, tenemos su naturaleza de bondad, de amor, de buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que definitivamente no podemos andar en otra cosa, sino es en las buenas obras que el Padre ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un hijo de Dios no puede andar en otra cosa. Todo lo que hace un hijo de Dios son buenas obras, porque ya están preparadas según su naturaleza y según el propósito eterno del Padre. Jesús en su estado de crecimiento y madurez siempre anduvo haciendo buenas obras porque no podía hacer otra cosa. Y a raíz de eso tiene que evidenciar un crecimiento en la gracia ante Dios y ante los hombres. Entonces hay tres cosas que proyectó Jesús y que nosotros también tenemos que preguntarnos si estamos proyectando. Una de las cosas que podemos preguntarnos es que, ¿qué imagen proyectó Jesús? ¿Qué imagen proyectó Jesús? Eso es interesante. Dice la Escritura, porque nosotros la única fuente que tenemos para afianzarnos en la vida de Jesús son las Escrituras. ¿Qué imagen proyectó? Él dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿qué imagen proyectó? Él era la imagen visible del Dios invisible. Él era la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué imagen proyectamos nosotros? ¿Somos la imagen visible del Dios invisible? Otra cosa que proyectó Jesús siempre fue y enfatizó es que Él dio a conocer al Padre. Eso lo dejo ahí porque es una pregunta que es muy personal. ¿Qué imagen estamos proyectando? ¿Somos youtubers? ¿Youtubers del Evangelio de Cristo? Somos, ¿cómo más que le llaman ahora con tanta cosa que hay? Jesús dio a conocer al Padre, Juan 14, 17 y 11. Juan 14, 7. Juan 14, 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. ¿Será que podemos decir lo mismo? Y si ustedes me conocen, vecinos, familia, también a mi Padre conocerías, porque desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Está en mí. Verso 11, Juan 14, 11. Y créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras o por lo que evidencio en Cristo Jesús o por lo que ustedes ven que yo estoy manifestando día a día. Creerme por las mismas obras. Obras aquí no se refiere al darle de comer al pobre. Obras aquí no se refiere a hacer sanidad. No, obras se refiere a todos los aspectos de la vida de Jesús. Créeme por las mismas obras. Créeme por todo lo que ustedes ven en mí. ¿Qué imagen proyecto? ¿Qué imagen estoy proyectando como hijos de Dios? ¿Qué pueden decir los demás? Bueno, aunque ese es otro punto. Los demás, ¿qué ven en mí? Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué ven en mí los demás? ¿Qué imagen proyecto? Y lo que proyectaba no era una máscara o una actuación religiosa. Lo que proyectaba es un testimonio que a veces forzadamente queremos proyectar. No, era la expresión de la naturaleza del Padre que lo habitaba. ¿Qué imagen proyecto? Soy la expresión de la naturaleza de quien me habita.
¿Sí? Esto es como un retroproyector. Los que lo conocen saben muy bien de esto. ¿Qué imagen proyecta un retroproyector? Lo que usted le pone dentro del retroproyector, así sea en una memoria USB o en el computador, en esa conexión, eso es como si estuviera dentro del retroproyector y él proyecta esa imagen. ¿Qué imagen proyecto yo? Pero Jesús también, son tres cosas que él proyectaba. ¿Qué imagen proyecto? Pero también hay otra pregunta, ¿cómo me percibe la gente o cómo me ve? ¿Cómo me percibe la gente o cómo me ve? Jesús le preguntó a sus apóstoles sobre qué decían las personas de él. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres? Evidentemente Jesús no modificó sus acciones para complacer a las personas porque él se regía y se expresaba por causa del propósito de su Padre y del plan terrenal que tenía que llevar a cabo. Él se expresaba, ¿qué dice la gente o cómo me ve? Y aquí es donde estamos errando muchas veces cuando ponemos excusas a esto. Yo no vivo del que dirán. A mí qué me importa, que digan lo que digan. Eso no le importa a nadie. No, hermano, debería importarnos. A Jesús le importó. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre. ¿Qué dicen los hombres? Eso sería una buena pregunta. ¿Qué dice el vecino? ¿Qué dice mi tía? ¿Qué dice mi primo? ¿Qué dice mi sobrino? ¿Qué dice mi esposo? ¿Mis hijos? ¿Mis hijas? ¿Mi esposa? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué imagen percibe la gente? ¿Cómo me ve la gente? Debería preocuparnos un poquito, porque según lo que la gente diga de mí, es lo que están viendo en mí. ¿Cómo percibe la gente? ¿Cómo me ve? Qué bueno que como Jesús dijéramos a algunos, oiga, vaya, hermano Diego, vaya por allá en Tierra Buena, ¿qué dice la gente de mí, los que me distinguen? Pero Jesús también proyectaba otra imagen y era cómo Dios me ve, cómo Dios me ve. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer la voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así como muchos otros versículos se muestra la actitud de Jesús. Aunque había mucha gente que lo quería y lo adulaba, él solo quería ser la expresión de Dios. Y pese a que tenía muchos seguidores y también tenía enemigos, él solo quería demostrar, evidenciar la gracia que portaba y que aún era su alimento diario y que cada día su alma se nutría de esa gracia que es Dios mío. Desde niño Jesús cuidaba su reputación y se determinó en la misión que le encomendó el Padre en este sentido. Una de las primeras expresiones de responsabilidad que mostró de niño fue a sus 12 años cuando afirmó que en los negocios del Padre le era necesario estar. ¿Se acuerdan de ese texto? Cuando Jesús, cuando se quedó en el templo y sus padres lo buscaron, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lucas 2, 40 al 52, voy a leer solo unos versos. Voy a mirar el verso 40, Lucas 2, 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía, proceso en la vida de Jesús. El niño crecía y se fortalecía. El niño crecía y llegaba a un estado de madurez y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Versos 47. Todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Verso 49.
Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, madurez, obediencia, entendimiento, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. El relato cuenta que Jesús se quedó 3 días en Jerusalén, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Sentarse aquí no quiere decir un descanso físico, sino que tiene que ver con una posición de autoridad, puesto que en la época de Jesús no se podía ni estar en medio de los doctores de la ley, ni mucho menos preguntarles. No cualquiera podía acercarse y preguntarles. Esto nos habla de sentarse de una posición de autoridad. Muchos dicen que no habían ni sillas, donde estaban ellos no había ni sillas. No habla del descanso físico, sino de una posición de autoridad. Jesús definió con ellos algunos cuestionamientos que solo la sabiduría de lo alto podía proponer para que la audiencia sacerdotal farisaica quedara maravillada. Este ejercicio hizo que Jesús creciera en conocimiento, dado que él afirmaba su inteligencia en medio de los doctores de la ley. Wow. Esto nos muestra que Jesús crecía, como dice ahí, verso 40, 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Unos versos más adelante ya lo encuentra en medio de los doctores de la ley con una sabiduría y un conocimiento impresionante. Necesitamos crecer en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Menos cualquiera, nadie casi podía estar en medio de ellos. Además, sus respuestas expresaron los dones de gracia vigentes de manera innata en Jesús. Jesús fluía desde el espíritu profético y de sabiduría y abordaba temas que hacían que la audiencia se sorprendiera. A esto se le llaman los negocios del Padre, con lo cual da a entender desde esa corta edad tenía un interés en el propósito eterno y su desarrollo, porque me es necesario, es decir, algo imperativo. Es necesario que tú y yo estemos en los negocios del Padre. ¿Qué es más importante que los negocios del Padre? Vamos, respóndeme en esta mañana, respóndeme mañana en el Zoom. ¿Qué es más importante? ¿Qué hay por encima de los negocios del Padre? Para Jesús era imperativo estar en los negocios del Padre. Sin embargo, en su crecimiento, formación y desarrollo de la vida del Padre en él, dice que se hubiera podido quedar allí, pero se sujetó a lo que sus padres le decían. Fue obediente para tener un mayor crecimiento y madurez en su vida. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía. Necesitamos crecer, mamá. Pero esto no se trata de un tema de aprendizaje. Esto se trata de un tema de entendimiento, del desarrollo de la vida de Cristo en nosotros. Esto, yo no quiero que usted lo diga, ay, me aprendí esto hoy tan bonito. No, 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 no. Yo quiero que esta enseñanza llegue a tu corazón, a tu espíritu, y tú puedas decir en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, necesito crecer, necesito madurar. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mi oración hoy es que haya ese sentir, que sintamos lo mismo que sintió Jesús. La necesidad, el imperativo de estar en los negocios del Padre, el imperativo de crecer, el imperativo de ser formados, el imperativo que a través de los procesos podamos entender la vida de Cristo. Entenderla, ¿para qué? Para desarrollarla, para evidenciar la plenitud, con el pleroma, como dice ahí. ¿Qué imagen proyecto? Cómo me percibe la gente o cómo me ve la gente? ¿Cómo Dios me ve? Debería ser una pregunta que debemos hacernos todos los días. Y aquí, en vez de Jesús decir María, Abel,
Rosalba, Carlos, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Wow. Señor, gracias. Y solo pido, Padre, que podamos crecer, como dice aquí. Cada uno de nosotros podamos poner nuestro nombre ahí y crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Ayúdanos a crecer. Quita toda inmadurez de nuestras vidas. Quita toda actitud de niño. No quiero, no puedo, no tengo. Quita toda actitud de niño para ser maduros en ti y cumplir con tu propósito eterno, Señor. No es el propósito de una comunidad, no es el propósito de una iglesia, de una denominación, no. Es el propósito eterno del Padre. Y si soy como Jesús, que crezco en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, definitivamente debo entender que soy la evidencia de ese Padre eterno aquí en la tierra. Haya pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Casa Vida en Plenitud, haya ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir, tener la misma necesidad, tener la misma prioridad, tener el mismo propósito, entender de que estoy evidenciando al Padre, entender de que Él me ha dado una asignación, de que Él me ha dado una tarea que debo cumplir y que para eso debo llegar a un estado de madurez. Que no me crea más que Jesús, que Cristo, no. Algunos se creen más que Jesús, que tenía esa naturaleza divina impartida en su vida, y sin embargo Él vivió los procesos, vivió el proceso de madurar para cumplir un propósito. Ayúdanos, Señor, a madurar para cumplir un propósito. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que no peleemos por niñerías. Que no seamos como los niños que pelean por un dulce, sino que entendamos realmente tu propósito en nuestras vidas. Madurez en Cristo, madurez en Cristo, huigotesia, hijos huigos que han llegado a ese estado de madurez, que nada externo los afecta, porque tienen y entienden y conocen realmente lo que tienen en Cristo, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amados, muchas gracias. Y mañana nos vemos por Zoom, 9 de la mañana. Es un tema impresionante, realmente habría mucho que hablar de la madurez en Cristo, pero me gustaría oírlos a ustedes también. Muchas gracias, bendecidos y bendecidas en Cristo Jesús.